Bienvenida a Entre Guerreras, a este que es un espacio para hablar de ti, de mí, de cómo recuperar la alegría de vivir, un lugar para compartir nuestra experiencia, nuestra fortaleza y la esperanza, un espacio para conocer, para ayudar, para crecer. Siéntete en casa, porque eso es, ya no estás sola, estás entre guerreras. Hola, buenos días. Mi nombre es Lía. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes en este podcast Entre Guerreras para poder cerrar este año de trabajo, de servicio, pues con esta información, toda esta oportunidad que ustedes nos dan para poder escucharnos, para que nosotras podemos pasar el mensaje, que es lo que nos mantiene también a nosotras en sobriedad y tratando de llevar una vida mejor cada día, ¿no? Está conmigo aquí mi amiga Mari. Hola, buenos días. Gracias por conectarse a otro episodio más y espero que les pueda ayudar. Gracias, Mari. Y también a mi amiga Yusi. Hola, buenos días. Pues nuevamente aquí con ustedes, esperando que esta grabación que es de preguntas y respuestas pues sea de mucha ayuda para todos los que nos van a escuchar y que pues a su vez puedan tener respuesta. Gracias. Gracias, Yusi y Mari. Esta versión de este podcast va a ser una sesión de preguntas y respuestas, unas preguntas, dudas que ustedes nos mandaron por medio de nuestras redes sociales, Facebook, WhatsApp o incluso en YouTube, para que ustedes vayan conociendo más sobre cómo trabajamos nosotros, sobre qué es lo que hacemos, que vayan entendiendo un poquito mejor cada parte del programa, y si ustedes conocen a alguien que pueda necesitar este programa o incluso ustedes lo estén necesitando, pues se acerquen a un grupo ya con un poco más de conocimiento sobre cómo se trabaja esta parte. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con nuestras preguntas. La primera que nosotros tenemos aquí y que nos han hecho muchas de nuestras compañeras o de las mujeres que llegan a nuestros grupos es sobre qué es la aceptación. Nosotros sabemos, como ustedes pueden ver, tenemos nuestra literatura en el primer paso. Nos habla sobre una aceptación, pero ¿qué es lo que yo tengo que aceptar? Yusi, ¿nos quieres ayudar con esa pregunta? Sí, claro que sí. Esto de la aceptación, yo creo que en cualquier proceso que tengamos de querer pues ser mejor, empezamos con esta parte, ¿no? ¿Qué es lo que voy a aceptar? Y esa parte que debo de aceptar nosotras que estamos en AHA, adictas a un hombre, es voy a aceptar que estoy en un grupo porque practico conductas destructivas. Eso es algo que desde que yo entro al grupo me empiezan a hablar de que yo tengo conductas destructivas y que a causa de esas conductas destructivas no me he sabido relacionar, en especial pues con como nosotros decimos, ¿no? Con mi dependencia, que en mi caso pues era mi esposo. Entonces, esas conductas pues empiezan a detonar y es ahí en donde yo tengo que aceptar que esas conductas son las que me están haciendo daño primeramente a mí y por consiguiente pues con todos los que convivo. Entonces, eso es la aceptación de que practico conductas destructivas. Yo el agarrar y ver que es la aceptación es reconocer que tengo un problema. O sea, porque muchas veces cuando uno llega al grupo, reconocemos que los demás tienen un problema, porque eso sí lo detectamos rápido, ¿no? Que el otro me hace enojar, el otro es infiel, el otro es desobligado, pero el grupo me ayudó a aceptar lo que yo tenía que cambiar o de lo que yo estaba padeciendo, o sea, porque al final de cuentas me relaciono con personas igualmente de enfermas que yo, pero muchas veces nosotros, como dice la literatura, no abrazamos la idea porque solamente es eso de que la persona cambie y nos esforzamos años, quizás toda la vida en buscar eso, que se cumpla eso, ¿no? De que las personas cambien para nosotros ser felices. Y al final de cuentas el grupo lo que me ayuda es a aceptar mi realidad de que soy una persona que
como ahorita decía mi compañera, no me sé relacionar y tengo conductas enfermas. Y el escuchar a otras personas, a mis compañeras que sufren, no viven exactamente lo mismo que yo, pero reaccionan muchas veces igual que yo. Entonces pude encontrar ese puente de comprensión de ver que había personas que ahora sí que padecían lo mismo, que estaban sufriendo lo mismo. Entonces eso me ayudó a aceptar más fácilmente que el problema era yo. O sea, y que yo tenía que hacer cambios en mi vida si en realidad quería vivir de otra forma. De todos modos, nosotras, nuestra página, nuestros Messenger, nuestro WhatsApp sigue abierto para que si tienen más dudas, pues ahí por ese medio se las puedan responder. Otra parte de la aceptación es que es necesario que nosotros tengamos esa aceptación a la hora de pedir ayuda, porque si no tenemos esa aceptación, entonces no vamos a querer recibir esa ayuda. Muchas veces nos explicaban a nosotros, ¿no? Es como si a alguien con cáncer le dice, tienes cáncer, y pues esa persona tiene que pasar esa etapa de aceptación para pues poder empezar a tratar su cáncer. Pero si esa persona dice, no, yo no tengo cáncer y ustedes están locos y no es cierto, pues el hecho de que ella no lo acepte no significa que el cáncer se le va a quitar, al contrario, ¿no? Se le va, va a seguir avanzando esa enfermedad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nuestro primer paso nos habla también de una derrota, que necesitamos tener esa derrota para poder empezar nuestra recuperación. Pero la pregunta es, ¿ante qué debo derrotarme? ¿Ante qué me voy a derrotar? Ante eso, ante que yo practico conductas destructivas para relacionarme. Solamente practicando conductas destructivas es como yo aprendí a relacionarme, porque en esas conductas destructivas, ¿qué es lo que hago? Manipulo, chantajeo, me conmisero, a veces hasta soy egoísta en ver solamente lo que yo necesito. O sea, si tú me das, yo te doy. Entonces, toda esa forma o manera en la que yo aprendí a relacionarme, pues casi todas son conductas destructivas, ¿no? Que solamente busco mi beneficio. Entonces, en ese aspecto, pues es que yo debo de derrotarme, ¿no? Que esas conductas, pues no son de lo más sano. Y ahorita lo que decía mi compañera, que no son sanas, pero es muy difícil darse cuenta, o Sí. sea, en profundidad, y eso no lo puedo hacer yo sola. Yo necesito de mis compañeras para darme cuenta en realidad la raíz por la que actúo. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, con mis hijos, ¿no? Yo digo, bueno, lo hago por su bien, y no es cierto. O sea, es control o chantaje o manipulación. Y solamente buscando la ayuda de otra persona que quizás tiene ya una visión diferente a la mía, ellas me ayudan a reconocer en realidad la conducta destructiva, porque hay veces que pensamos que la conducta destructiva solamente son los golpes, o sea, algo muy vistoso, algo muy escandaloso, ¿no? Una infidelidad X. Pero diariamente el practicar y darse cuenta que muchas veces cada cosa que hago va implícita la enfermedad ahí, aunque muy maquillada. Entonces es difícil darse cuenta ante qué me debo de derrotar, porque cuando quizás uno llega, dice, pues me debo de derrotar, no sé, ante una persona. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, date cuenta en realidad de qué es. No es ante un ser humano. El grupo, eso nos ayuda a como desenmarañar toda la madeja, ¿no? Que traemos ahora sí que en nuestra cabeza, y en realidad de darnos cuenta que es ante lo que me debo de derrotar. Sí, y principalmente la derrota es, por ejemplo, cuando estamos en una lucha con alguien y esa persona nos gana, o lo que sea con lo que estemos luchando nos gana. Entonces yo debo reconocer que no puedo
con esa Impotente. cosa, ajá, que no tengo el poder, que soy impotente ante esa cosa, circunstancia, conducta, persona, que no puedo hacerlo. Entonces, en lugar de estar luchando, cambiando mi táctica, manipulando ahora de esta forma, ahora más sutil, ahora, o sea, en lugar de estar cambiando mis tácticas, es reconocer que no puedo, que no tengo ese poder y entonces dedicarme a mí o dedicarme a lo que, con lo que sí puedo, con lo que sí me corresponde, que en mi caso es mi recuperación. Entonces sí, como decían las compañeras, ¿no? Y este primer paso nos habla de esa derrota. ¿Ante qué debo derrotarme? Pues ante mis conductas destructivas. Yo no puedo con esas conductas. No puedo, aunque trate de cambiarlas, aunque trate de hacerlas menos violentas. De todos modos, cada vez que yo lo haga, siempre voy a tener consecuencias malas. Bueno, esta fue nuestra segunda pregunta. Vamos a pasar a la tercera. Muchas veces también nos han hecho esta pregunta, ¿no? Porque la derrota puede parecer tan difícil o a veces no Humillante. queremos, ajá, no humillante, Más bien no queremos, ¿no? ajá, o no queremos, que la pregunta que nos hacen ¿es necesaria la derrota? O sea, ¿es necesario que yo me derrote para poder estar en un grupo o para poder tener mi recuperación? Para mí sí ha sido muy necesaria la derrota, porque sin ella, pues no hay nada, ¿no? Ujú, Y muy ciertamente lo que dices, al principio yo decía, ay, pero pues ni conductas destructivas tengo, ¿no? ujú, O sea, ni siquiera tengo que derrotarme, ni mucho menos, pues practicar una derrota, ¿no? O sea, pues no es necesario. ujú, Pero ya después de más juntas en mi vida, me fui dando cuenta de que sí, era necesario de aceptar esa derrota y que me diera cuenta, ¿no? Como veíamos en el punto atrás, ante qué me voy a derrotar. ujú, Pues ya en su momento, pues sí, ya derrotarme, ¿no? El que yo me derrote es no nada más el que la acepte, ¿no? Que tengo esas conductas, sino más bien que me dé cuenta de hasta dónde he llegado con esas conductas. ujú. Y al menos yo llegué de verdad ya muy mal, ¿no? Al grupo llegué llorando y en un sufrimiento muy feo con ganas de matarme. Y entonces ahí pudiera decir, pues no que no tienes conductas destructivas. Ajá, O sea, ya tan solo con el pensamiento de quererme matar, es una conducta destructiva, ¿no? ujú, Es algo que esto me quería destruirme. Entonces, el que en mi vida sea necesaria esa parte de derrotarme y de decir, ya no puedo. O ujú. sea, ya no puedo más, ya estoy cansada de todo lo que he practicado, ya no tengo fuerzas, ya, o sea, ya ni para alzar la mano, ¿no? Sí, Eso es el que te derrotes, el que de verdad ya no tengas nada, o sea, ya no tengas ni el deseo ni de levantar el dedo, más bien es, pues ya mejor vengan y levántenme porque sí, ya no puedo, sí. ya no puedo con esto y eso pues prácticamente es la derrota. Ujú, Cuando ya dejas entonces que otros se ocupen de ti, en este caso pues el grupo, un poder superior, ya, o sea, tú ya no tienes fuerza. Ujú. Fíjense que yo cuando llegué, pensé que cuando llegué a la primera junta y me puse a llorar toda la junta, ya me había derrotado. Ujú. O Sí, sea, yo así dije, ya, es. o sea, Ya saqué mis lágrimas. ajá, o sea, nada más era una conmiseración en Ujú. su máximo esplendor, ¿no? Así es. Porque la derrota es de reconocer mi impotencia, o sea, que ujú, no puedo. Y eso me llevó tiempo, o sea, no fue cuando toqué la puerta y me abrieron el cancel, porque eso es lo que pensé, me autoengañaba pensando que llegué totalmente derrotada, no, o sea, ya mi vida estaba patas para arriba, pero yo todavía sentía que podía, porque cuando llegué yo llegué pensando, ¿dónde vine a parar? Con pura gente loca. O sea, así yo lo interpreté, ¿no? Pero al final de cuentas, estar adentro del grupo fue en donde ya tuve que en realidad practicar la derrota, no fue cuando llegué, sino pues ante esto no puedo. En realidad el derrotarme implicó en realidad un sufrimiento
porque muchas veces al final de cuentas la adicta, una de las características es que quiere tener el control de todo y de todos. Entonces, muchas veces es practicar lo contrario. O sea, soltar va como que muy de la mano de la derrota, ¿no? Es como ácido para la adicta. Pues suelta, ¿no? Pues ¿por qué lo voy a soltar si pues yo quiero hacer lo contrario, ¿no? Pues agarrarme más. Entonces, que sí es necesaria la derrota, porque esa era la pregunta. Hay que recordar que todo es sugerido adentro del grupo. Sí. Pues si quieres soltar, pues órale. Sí. Va a haber una paga, y si no vas a soltar, también va a haber una consecuencia. Al final de cuentas, el grupo me da libertad de elección, pero con una conciencia diferente. Puedo no derrotarme, ¿no? Estando 5 años militando en un grupo ante una cosa, no me puedo derrotar, pero pues voy a seguir sufriendo por lo mismo, ¿no? O puedo practicar o llevar a la práctica las sugerencias que muchas veces me han dicho, pues suelta, espera y ver qué resulta, ¿no? Quizás al principio es muy difícil llevarlo a la práctica, pero al final de cuentas sí hay beneficios, ¿no? De llevar a la práctica esa parte de soltar y de derrotarme. Es necesario, no es como una obligación, o sea, de que muchas veces, ay, tienes que derrotarte, ¿no? Pues si quieres hacerlo. Sí. O sea, al final de cuentas, si quieres hacerlo, ahora sí que eres libre tanto de hacerlo o hacerlo en otro tiempo, o quizás no hacerlo, ¿no? Ahora sí que depende de la necesidad de cada quien. Quizás hay unas que no tienen otra opción más que derrotarse, así como yo. O sea, yo no tenía otra opción. Sí. Ya se me habían acabado todos los argumentos, porque la adicta es como una boxeadora, ¿no? Que ya le está saliendo sangre con el ojo hinchado, pero todavía se ponen los guantes de box, ¿no? A seguir peleando. Y el otro ya ni quiere pelear, quizás ya hasta se fue, ¿no? Se dio la vuelta y te dejó loca en el ring, ¿no? Y así es la adicta. O sea, ella quiere seguir peleando aunque ya no pueda, ¿no? Pero si es necesaria, todo tiene su tiempo, y quizás hay personas que pues su necesidad no les ha pedido o no les ha exigido su enfermedad que se derrote, ¿no? Pues sí, es sugerido, ¿no? Cada quien ve cuándo quiere derrotarse. Y pues sí, como decía la compañera, o sea, no confundir la derrota con llegar frustrada, deprimida al grupo, toda llorosa, todo, no, Moquienta. toda moquienta. No, eso es, pues no, solo es frustración, sí, pero en realidad la derrota es mucho más que eso, ¿no? Y pues se va adquiriendo si no la traemos todavía. Otra pregunta que tenemos nosotros y que igual nos habla en nuestra literatura es que normalmente las adictas son ingobernables, tenemos una vida ingobernable. Entonces, ¿por qué necesité yo una derrota? Porque mi vida ya se había vuelto ingobernable. Pero, ¿qué es una vida ingobernable? A ver, Yusi, platícanos, ¿cómo fue tu vida ingobernable? Híjole. Pues ahora sí que es eso, ¿no? Ingobernabilidad es cuando no dejas que nadie, absolutamente nadie, te gobierne. Tú eres tu propio gobierno, tú tomas tus decisiones y aparte quieres someter a los demás a tus decisiones. Ándale a tu gobierno. Ajá. Sí. A tu dictadura. Entonces, pues eso precisamente sucede conmigo, ¿no? Sucedió conmigo de que, pues las cosas se hacen como yo las pienso, como yo las digo y como yo las hago. Y de ahí no había más. No había más, no permitía otras opiniones, otros conceptos, otros pensamientos más que los míos. Eso pues me lleva a precisamente eso, ¿no? Tener una vida ingobernable, tener una vida en donde, ahora sí que como dicen, ¿no? Solamente mis chicharrones truenan aquí. Sí. Aquí y en donde me pare, porque no solamente era en la casa, ¿no? Sino a donde me pare. A donde sea. A donde me pare es llevar esa ingobernabilidad. Para mí eso fue o es la ingobernabilidad, ¿no? El que no tenga esa parte que dice la literatura, ¿no? Practicar una humildad. Fíjense que ahorita que esa pregunta de ingobernable, o sea, sin gobierno, luego muchas veces uno piensa que gobierna su familia, la vida de los hijos,
Y no es cierto, o sea, nada. Cuando Sí. llegué al grupo me di cuenta que no gobernaba ni a mí misma. O sea, Exacto, eso. ni mis emociones. Ujú. O sea, es como una fantasía, ¿no? Ah, yo tengo el control, mi esposo, mi familia, mis hijos, o sea, ni son Ujú. tuyos para empezar. O sea, o sea, es gente con la que vives, pero no te pertenece. Sí. Sí. Entonces, ¿cómo ni mis emociones? O sea, por ejemplo, me hacían algo, lo que les decía hace rato, lo que decía hace rato la compañera, ¿no? Llegar frustradas y resentidas. O sea, yo lo que me di cuenta es que fue un pinchazote a mi ego, así como Ujú. globo, me desinflaron nada más. Cómo las circunstancias me afectaban a tal grado que no podía tener control sobre ellas. O sea, yo según decía que tenía un carácter fuerte, pero no es cierto, o sea, mi carácter era débil Ajá. porque no podía gobernarme a mí misma de agarrar y de que si alguien me gritoneaba, yo gritoneaba también. Ujú. Entonces, porque una persona que tiene un carácter fuerte y tiene un dominio propio, si le gritan, pues ahí los dejas Sí. gritando, ¿no? O tú te vas, ¿sabes qué? Cuando te tranquilices, hablamos. Ujú. Eso es una persona madura, con dominio propio. Pero pues yo no, o sea, ingobernable hasta mis emociones, pues si me hablas fuerte, yo también te hablo más fuerte, ¿no? Ujú. Para empezar tuve que cambiar mi percepción de las cosas, ¿no? Porque hasta eso estaba distorsionado, hasta Ujú. el significado, ¿no? De decir, ay, tengo un carácter fuerte, no es Sí. cierto, o sea, eres bien débil. O Ujú. sea, porque cualquier cosita te mueve. Y lo que hacía más fácil, pues, era llorar o huir. Pues ya me hacían algo, ya me ponía, porque pues como tiendo a ser víctima y conmiserarme Hablas. fácilmente, pues ya me pongo a llorar, hago de víctima y lograba lo que quería muchas veces, ¿no? Pero Ajá. había personas que ya las había cansado y ya pues ya ni eso, ahora sí que me sirvió, ¿no? Yo llegué creyendo que pues sí tenía control sobre todo y sobre todos, pero al final de cuentas en el grupo me di cuenta que pues era totalmente lo contrario. O sea, mi vida ya se había vuelto, ya se había salido de mi control todo, o sea, Ujú. empezando por mí. Sí, eso que dijiste, o sea, todo sale de tu control. Ujú. Eso es una vida ingobernable, ¿no? Sí. Bueno, nuestra siguiente pregunta dice, en nuestra literatura nos habla de un fondo de sufrimiento, para que nosotros podamos tener la aceptación y la derrota y podamos empezar a tener una vida gobernable, podamos empezar a recuperar esa vida que en algún momento perdimos, pues necesitamos, conocer o tocar nuestro fondo de sufrimiento. Pero, ¿qué es ese fondo de sufrimiento? Ese fondo de sufrimiento como la derrota y la aceptación son tres cosas que nos van a ayudar para empezar en un camino de recuperación. Ajá. Y este fondo de sufrimiento es, ya no tienes capacidad para sufrir. Ujú. O sea, te quedaste sin capacidad. Ya te llenaste de mucho sufrimiento, que un sufrimiento más y te mueres. Eso sería a lo que se refiere, ¿no? Tener un fondo de sufrimiento. Pero entonces, ¿para qué nos serviría o para qué es necesario un fondo de sufrimiento? Ah, pues si tú tienes un fondo de sufrimiento, quiere decir eso, que ya no tienes capacidad. Entonces, ¿ahora qué te toca hacer dentro del programa? Pues vaciar, ¿no? Vaciar porque si tú no vacías ese fondo de sufrimiento y le das más capacidad, pero no para más sufrimiento, sino le Ujú. empiezas a dar capacidad para que entren cosas nuevas, que sería el programa, si tú empiezas a vaciar ese fondo de sufrimiento en una tribuna, en tus estudios, en un amadrinaje, vas a ir vaciando todo ese sufrimiento que metiste y entonces va a haber capacidad para que entren cosas nuevas y entonces podrá empezar una recuperación. Ujú. Pero si ese fondo de sufrimiento, esa capacidad de sufrimiento no se baja y si le pones más igual, ya te mueres, ¿no? Si le quitas, pues va a haber una oportunidad para ti. Fíjense que esa cuestión de tocar fondo, dicen que es una experiencia extrema vivida por la persona y que ha hecho que tome una conciencia de su situación real y de la necesidad de un cambio. Sí, cierto, o sea, muchas veces si no tocamos ese fondo, seguimos haciendo lo mismo.
O sea, nada más tenemos como que cierto remordimiento, ¿no? O culpa. Pues sí estuvo mal lo que hice, pero pues agarra uno como hasta más fuerza, ¿no? De decir, pues, o nos hacemos más sutiles, ¿no? Sí. Quizás en el control o en generar ciertas prácticas, ¿no? Pero cuando en realidad una persona toca a fondo, como ahorita decía la compañera, o sea, ya no hay más. Y todos es diferente, ¿eh? O sea, no quiere decir que a todos se nos tenga que morir un hijo o todos tengamos que estar solos o enfermar en gravedad. O sea, cada una de las personas tienen diferentes niveles de fondos de sufrimiento. Entonces, quizás hay unos, quizás con, no sé, una enfermedad, ya con eso diga, ya hasta aquí, ahora sí voy a generar un cambio, ¿no? Y hay gente que quizás nunca, o sea, hay gente que le llega a pasar cosas muy graves en su vida. Cierto. Y llega a perder muchas cosas y no reaccionan. O sea, porque era lo que decía, o sea, el tocar fondo en realidad te tiene que hacer la vida como es en realidad, a verla. Porque muchas veces no tocamos fondo porque nos autoengañamos. O decimos, es que todo eso le pasa a todo mundo. No, pues no es cierto. Sí. Entonces, el agarrar y ver que no es solamente el tocar fondo como para latigarme, ¿no? Como de decir, no, pues sí, pobre de mí, a mí me pasa lo peor del mundo, porque eso luego se llega a pensar, ¿no? De que a mí ha sido a la que me ha ido peor en la vida, o sea, o en el grupo, no, pues es que ustedes no han vivido lo que yo he vivido. O sea, entonces, pues, eso no te hace ni más ni menos, estás igual. Pero de ahí no es solamente el quedar y quejarme, ¿no? De tocar un fondo, sino como decía ahorita, sino ahora qué vas a hacer con ese fondo de sufrimiento que ya tocaste. Ahora cómo vas a actuar, ahora qué vas a hacer, qué cambios vas a generar, ¿no? O sea, porque el grupo nos invita a eso, o sea, no solamente a darnos cuenta, no solamente a aceptar, a derrotarnos, a tocar fondo, sino ver más allá, a tener una vida diferente. Sí, a veces, por ejemplo, el fondo de sufrimiento lo confundimos con que nos han hecho mucho daño, ¿no? Con que, ay, es que, sí, como decía la compañera, no, a mí me pasa todo, pero cuando ya estás en el grupo y empiezas a trabajar ese programa, tu conciencia se va abriendo hacia el daño que ya hiciste alguna vez. Entonces, cuando lo ves, lo reconoces, decir, yo hice este daño, yo también hice este daño, bueno, esto fue responsabilidad mía. Entonces, claro que empieza a haber ese sufrimiento de que no inventes, cómo fui capaz de llegar a todo esto o de permitir todo esto en mí, en mi familia, en mis hijos, cómo fue posible todo eso. Entonces ya empieza a ver, pues obviamente es doloroso ver pues todo ese daño que se ha hecho, ¿no? Pero ese dolor ya no es para conmiserarnos, sino es como para agarrar fuerza y empezar a trabajar en el programa como se debe hacer y trabajar en nuestra recuperación para evitar esos daños que a lo mejor ya hice, pues no volver a hacerlos, ¿no? O trabajar con otras compañeras para que ellas puedan evitarlo en sus casas, en sus hogares, en su vida. Y es ahí donde pues entra ese tocar fondo, el conocer todos los daños que hemos hecho y pues así dejar de hacerlo ya teniendo más conciencia de qué fue lo que pasó, ¿no? Otra de las preguntas que también nos han hecho muchas personas que llegan al grupo o incluso mujeres que ya han estado en el grupo y pierden a su pareja, la pregunta que nos hacen es, ¿sigo siendo adicta o puedo seguir siendo adicta aunque ya no tenga pareja, ya sea que se quede viuda o se separó? Y bueno, en este punto es conocer principalmente que nuestro problema no es la pareja. O sea, que si hoy no tengo dinero o que si hoy sufro de alguna enfermedad o que si esto, no es por la pareja que me conseguí, porque me la conseguí, no es que me haya tocado, ¿no? O sea, yo la escogí. Entonces, no es por eso. Entonces, así la pareja se vaya, se quede, se muera. Si yo sigo con mis conductas destructivas, mi adicción o mi enfermedad va a seguir y va a seguir y va a seguir aumentando. La respuesta a esto es sí. O sea, puedes ser adicta aunque no tengas pareja, ya seas viuda o separada. Por supuesto que sí, porque en nuestra experiencia, incluso sin pareja o incluso ya con la pareja muerta, nosotras seguimos cargando resentimientos, seguimos cargando pensamientos negativos hacia nosotras, hacia nuestra pareja, sobre qué pudimos haber hecho, o si él no hubiera hecho esto, o si él se hubiera comportado de tal manera, o si mejor me hubiera casado con tal persona.
Entonces seguimos echándole la culpa a la otra, pues a la otra parte, ¿no? A nuestra pareja. Y esto sucede aunque no tenemos pareja, aunque ya se haya muerto. Entonces, sí, nosotras podemos ser adictas, porque nuestra enfermedad viene de dentro de nosotras, pues del tipo de vida que llevamos, cómo lo desarrollamos nosotras, qué tantas, conductas destructivas llevamos a cabo a lo largo de nuestra vida. Entonces así cambiemos de pareja o se muera o nos separemos. De todos modos, quien debe tomar la recuperación o quien debe trabajar en su recuperación, pues somos nosotras. Sí, es cierto, muchas compañeras, incluso en el grupo, llegan así, ¿no? Que ya son viudas Ujú. y que dicen, Sí. no, pues es que la verdad yo no sé si sí soy o no soy, ¿no? Ya con el hecho de que estén ahí, ya es así como una alerta, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué te llama la atención este grupo si ya no tienes pareja? Y dice una parte de nuestra literatura de los 12 pasos, creo que es la primera o la segunda sugerencia, que dice que al llegar a una agrupación no es necesario que continúes la relación o que la termines. ¿Qué quiere decir eso? El problema somos nosotras y que al practicar una obsesión con el hombre, sea quien sea, tu esposo, tu amante, tu novio, al estar practicando la obsesión es solamente un síntoma, lo que ahorita decía Lía, ¿no? Es algo más que nosotros tenemos. Ujú. Entonces, cuando nos empezamos a relacionar obsesivamente, es solamente un síntoma de una enfermedad más grande, Muy grave, sí. más grande. Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? La viuda, ¿no? Ya se le murió el marido, pero tu problema interno ahí está. Ujú. Sí. El problema interno ahí está. ¿Qué va a pasar cuando tú te vuelvas a relacionar con alguien, ahora sí que el sexo opuesto? Vas a practicar la obsesión. Hay una compañera en el grupo que justo así ha llegado, viuda. Y en base Ajá. a que ha estado yendo a la agrupación, ha escuchado los estudios, las tribunas, ahora sí que está echándole ganas, ¿no? Sí. Al grupo. Se está dando cuenta de cómo ella sí estaba practicando una obsesión con ¿cómo se llama? Con el esposo, pues ahora muerto, ¿no? Ujú. Entonces se da cuenta de cómo ha practicado esas conductas. Y ella no llegó diciendo soy una adicta, Sí, ¿no? porque como ya el marido ya no estaba, Ajá. no llegó diciendo eso. Pero conforme ha pasado el tiempo, como que ya se va acercando a eso, ¿no? A Ujú. aceptar y decir, no, pues sí, creo que sí soy una adicta. Ujú. Porque no nada más se practica pues con la dependencia, sino esta obsesión, la verdad, también se practica con los hijos, con la mamá. O sea, realmente empiezas a depender, ¿no? Fíjate que es algo que la adicta tiene que tener bien claro. Quizás llegó por una relación con su pareja, Ujú. que ya se terminó o la dejaron por el amante o X, ¿no? Pero eso no quiere decir que con todo el mundo se lleve bien. O sea, el agarrar y ver que eso nada más fue como que la gota que derramó el vaso, que te orilló, como que te dio el empujón para que fueras a un grupo. Ujú. Y pero dice la literatura, si todavía andas dudando si eres una adicta, pregúntate cómo es tu relación con los demás y contigo misma. O Ajá. sea, Sobre todo contigo mismo. Ujú. porque ya cuando uno lo empieza a analizar, pues ya se te quita la duda, ¿no? De que si seré o no seré adicta. O sea, porque tengo que empezar a ver cómo es mi relación con las personas con las que trabajo, yo hasta con mis perros, o Sí, sea, porque todo lo replico, o sea, si estoy bien, puedo estar bien con todos, pero si estoy mal yo como persona, con todo mundo estoy mal. Ajá. Entonces nos hizo llegar cierta situación en la vida, pero nada más fue como el empujón, o sea, fue algo
que hizo que yo pisara un grupo, ¿no? Pero al final de cuentas, la adicción no la determina esa otra persona o esa relación que se frustró, que no se llevó a cabo o lo que sea, ¿no? Que muchas veces piensan que si ya no tengo pareja ya estoy dada de alta. No, pues no. O sí, sea, ya te puedes ir. Y el agarrar no es cierto. O sea, la cosa, así como tu prueba de fuego va a ser, empiézate a relacionar otra vez. A ver, y yo lo he visto, Sí, o sea, a ver, que hasta agarran como cuéntanos. más poder, o Sí. sea, en controlar, o sea, tú dices, no, pues Ajá. no estás dada de alta, regrésate y ahora ponte a practicar otra vez. Entonces, es una mentira, o sea, es un autoengaño el pensar que, bueno, estoy sola, estoy bien. No es cierto, no estás bien, o sea, ni aunque luego hay muchas veces que la adicta piensan, pues me voy a cambiar de casa o como me voy a cambiar de pareja, pero la enfermedad la traes adentro de ti, Sí. o sea, no necesitas, ¿En o sea, serio? quizás lo más práctico y más fácil es cambio, me voy, me encierro. De todos modos, vas a seguir con lo mismo. Nada más sal al mundo y otra vez hasta con el de la combi te peleas por un peso, o sea, entonces la adicción está en ti, o sea, Que no corre maneja por bien. tus venas. Entonces tengo que reconocer, o sea, que nada más fue como algo que me empujó, pero no determina. Lo que determina es cómo yo proceso, cómo yo pienso, cómo yo veo las cosas, cómo reacciono. Eso sí es mío, mi responsabilidad, ¿no? Y fíjense, de aquí sale otra pregunta, porque ya que conocieron que en realidad no, pues el problema no es de las otras personas, pero cada que nos relacionemos, te vamos a tener problemas con eso. Entonces lo que nos preguntan es, si yo tengo esta enfermedad, entonces jamás voy a poder relacionarme con otras personas o con otros hombres. Y nos han preguntado mucho esto, ¿no? Porque, por ejemplo, un adicto o un alcohólico debe dejar el alcohol pues para siempre y ya no tener ningún contacto, ningún consumo, aunque sea mínimo, con el alcohol, según tengo entendido, ¿no? Pero, o sea, la adicta, una mujer que nuestra naturaleza pues es relacionarnos con otras personas, tener una pareja, tener familia, entonces no podemos tener eso. Y pues la respuesta es que cuando nosotros ya trabajamos en nuestra recuperación, cuando nosotros ya hacemos más conciencia de nuestras conductas destructivas y nos fortalecemos para poder detenerlas o para poder cambiarlas y relacionarnos de una mejor forma, por supuesto que podemos tener una pareja, por supuesto que podemos tener una familia, amigos. Probablemente tengamos que tener ese cuidado extra, sí, de andar muy, muy con cuidado, pues casi sigilosamente para cuidar de nuestra enfermedad. Porque como decía la compañera, no, nuestra enfermedad está ahí. Y si la descuidamos va a volver a florecer. Y va a volver a florecer y las veces que tú la cortes va a volver a florecer. Pero por eso nosotros necesitamos mantenernos en el grupo, para que nuestra enfermedad no florezca y nos permita tener relaciones pues más sanas. No sabría decirles si normales, porque no crean, pero sí, claro que podemos tener pareja, podemos tener otras personas, pero pues primero está nuestra recuperación, ¿no? Y cuando ya pues estemos en ese camino, las relaciones incluso hasta se van dando solas. O sea, no es necesario forzarlas, no es necesario preocuparnos por eso, sino que las propias relaciones se van dando solas y pues mucho más sanas que antes. Yo podría decir ahí que sí. Ujú. Sí, siempre y cuando tomes este programa. Siempre y cuando no sea con un padrino. Muy cierto, Sí. amiga. No, sí, siempre y cuando te agarres de este programa, lo tomes, lo insertes en tu CPU, que es tu mente, Sí. para que te reprograme. Solo así, claro que sí podrás relacionarte de mejor manera. Ujú. Sí, y de que sí está permitido, sí, o sea, claramente sí, ¿no? Luego muchas veces la adicta como yo se va al otro extremo, o sea, de ser promiscua sí. antes de llegar al grupo, ahora se Ujú. castró, ¿no? Ahora de Ala. decir, no, pues ya no salgo con nadie. Ajá. Entonces, y piensa que ahí está su recuperación, ¿no? Ajá. Pero al final de cuentas es la misma enfermedad, nada más que está del otro lado, ¿no? En el otro extremo. Sí lo puedo hacer, pero así como pisada de gato, ¿no? O sea, tengo Ajá, que sí. empezar a ver
cómo reacciono yo. O sea, no como antes me relacionaba, ¿no? Que mi vista estaba puesta en la otra persona. Me manda mensajes, me escribe, o sea, no, o sea, tengo que enfocarme en mí. ¿Qué hago yo? O quizás sí, no me mande mensajes o no me responde, pero cómo yo lo estoy percibiendo eso. Entonces, eso me ayuda a cuidarme, ¿no? Y no como irme como dice, ¿no? Como gorda en tobogán, porque al final de cuentas eso es lo que me enferma. No me enferma relacionarme con las personas, sino el ver cómo yo aplico, ahora sí que cómo reacciono ante eso, ¿no? O sea, mi conducta destructiva, ¿cómo voy a empezar yo a accionar en esa relación? Voy a empezar otra vez a ver sus estados de Facebook, si se conectó, si no se conectó, o sea, ya con eso ya yo voy a empezar a darle rienda suelta a mi enfermedad, o sea, porque no tiene nada que ver la otra persona, o sea, la pareja. Al final de cuentas, sí está bien el relacionarme, porque también el aislarme es algo que para mí me afecta. Sí. Y sí lo tengo que hacer, pero con ayuda. Si hay algo que me empieza a quitar la paz, la tranquilidad, buscar a mi madrina, ¿no? O echarle un vistazo otra vez a mi literatura, que es lo que se está moviendo en mí. Entonces, poner ya bien la vista en lo que yo estoy haciendo, cómo estoy reaccionando y qué acciones estoy tomando. Sí lo puedo hacer, pues claramente que sí, ¿no? Pero con cuidado, con mucha responsabilidad, ¿no? También de mi parte. Entonces sí puede, pero quédense en el grupo. Otra pregunta es que si a pesar de que, bueno, ya reconocimos que tenemos esta enfermedad, que somos impotentes ante el control y todo eso, también nos llegan a preguntar, a pesar de tener esta enfermedad, ¿puedo minimizar el daño hecho y por hacer? O sea, si yo ya sé que tengo esta enfermedad y que pues así yo haga lo que haga, cambie lo que cambie, manipule lo que manipule, de todos modos, si sigo con las conductas destructivas voy a seguir haciendo daño. Claro que se puede detener ese daño y reparar el anterior, ¿no? Muchas veces no nos sirve el pedir perdón o el ir y disculparnos, pero sí sirve mucho para antes y para después el cambio de actitudes. Y recordemos también que este programa es preventivo. Si yo veo o empiezo a ver, estoy joven, ¿no? Y empiezo a ver que tengo ciertas características de las que ya hemos hablado en todo el podcast y me quiero evitar todo lo que esas locas que están ahí ya vivieron, pues entonces sí puedo yo acudir al grupo. No tengo que esperar a que mi vida esté hecha un desastre, a que yo ya haya perdido trabajos, estudios, salud, familia. O sea, no tengo que esperar a tocar ese fondo para poder llegar a un grupo y prevenirme todo lo que yo pues estoy dispuesta a vivir, ¿no? O sea, por esta enfermedad. Tenemos esta enfermedad de hoy y para siempre, pero la podemos controlar y podemos evitarnos daños futuros y podemos reparar daños que ya hicimos antes. Bueno, la siguiente pregunta es que si nuestros grupos son solo de mujeres. Yo de veras entiendo la preocupación de muchas de las compañeras que llegan al grupo por el hecho de que haya varones. Primero porque no puedes hablar de la misma forma cuando hay uno o dos varones presentes porque o quieres mantener ciertas poses, ciertas máscaras, o te da vergüenza, o te sientes juzgada por el varón, o ciertas cosas así. Entonces para nosotras es muy importante que nuestras sesiones, nuestros amadrinamientos sean siempre de mujer a mujer. Entonces, sí, nuestros grupos son puras de mujeres, pero también hay grupos para varones, por si tú que nos escuchas eres un varón o conoces a un varón que esté pasando por por la misma enfermedad, tengan en cuenta que nuestros grupos no son mixtos, son o puras mujeres o puros hombres. Sí, esta parte es realmente muy importante porque a lo mejor podría surgir otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué nada más de mujeres? ¿Por qué no pues no mixtos? Y fíjense que en el caminar de AHA se llegó a la conclusión de que debía de ser solo sesionar mujer con mujer, hombre con hombre. ¿Por qué? Porque mi enfermedad es el que no me sé relacionar con el hombre. O sea, esa es mi enfermedad. ¿Qué pasó cuando se empezó a sesionar mixto?
que fue en los principios de AHA, pues sucedió que se empezaron a dar las parejas. Sí. Se empezó a dar que ya no ibas por una recuperación, sino para empezarte a relacionar. Entonces, he ahí en donde se llega a la conclusión en AHA que debe de ser un grupo para mujeres, un grupo para hombres. Con esto se evita un poco la relación, ¿no? Se evita un poco esa relación y la relación entre los compañeros, pero también el que te enfoques, y esa es la primordial, en que te enfoques en lo que realmente tienes que enfocarte, que es una recuperación. Entonces, como pues no podemos relacionarnos todavía, menos cuando recién llegas, no tienes pues todavía ese conocimiento y esa habilidad para poderte relacionar con el hombre, pues entonces, ¿qué decimos? No, pues tienes que estar un tiempo sin hacer esa interacción con el hombre, ¿no? Dentro de AHA. Ya afuera, pues ya es cuestión tuya, ¿no? Si quieres irte y buscar a hombres por allá, pues ya es muy tu decisión. Pero dentro de AHA, pues es esa parte que se cuida. Es por eso que AHA decide un lugar para mujeres, un lugar para hombres. Creo que iba enfocado mi comentario en ver lo que decía ahorita la compañera, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de militar en un grupo? Buscar la recuperación. Y es válido porque ha llegado a pasar que hay gente que su objetivo es ir a buscar pareja. Y pero pues nada bueno ha salido de ahí. Sí. Entonces, al final de cuentas, o se van o alguien sale perdiendo, pero creo que lo decimos en base a la experiencia, ¿no? Porque pues ya muchas veces no tengo que vivirla, como encontrar el hilo negro, ¿no? O venirles a enseñar a otros de que no, pues para que vean que sí funciona, ¿no? En mixto. No es cierto, o sea, nosotros por nuestra enfermedad, como decía, o sea, tampoco quiere decir que no les voy a hablar o que me voy a estar cuando vea hombres, o sea, no, pero al final de cuentas también, me voy a espantar y me voy a ir. Por mi experiencia, puedo decir esa parte, que al principio no es sano. Sí. Quizás ya cuando tienes ciertas 24 horas, sí ya puedes relacionarte, ya no de una forma enferma. O sea, porque hay veces que cuando la mujer nueva llega, y quizás haya un compañero que sea caballeroso, ¿no? Y te acerque la silla, pienses, no, pues ya quiere conmigo, ¿no? Estás bien enferma, o sea, el hombre es caballeroso y nada más. No te está aventando el calzón, o sea, simplemente es así, ¿no? Yo pensé que sí. Porque distorsionamos las cosas. Entonces, al final de cuentas, el grupo creo que ha encontrado una mejor forma de funcionar cuando están separados. Hay quizás situaciones en que se tengan que unir, pero pues ya con otra visión, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es que si nosotras tenemos alguna cuota en nuestros grupos o que si cobramos. Según nuestra séptima tradición, sí. No sé. 200 pesos semanales. No, por cada sesión. Por cada sesión, sí, claro. No, según nuestra séptima tradición, nosotras no cobramos alguna cuota ni semanal, ni mensual, ni nada. Pero sí nosotras tenemos que tener en cuenta que nuestra manutención, o sea, el mantenimiento del grupo, corre completamente por nuestra cuenta, o sea, por nuestras aportaciones voluntarias, ya sean en cada sesión, ya sean mensuales, pero la verdad es que cuando yo llegué me recibieron en un grupo limpio, en un grupo bonito, con una taza de café, con galletitas, con o sea, olía muy rico, todo estaba bastante agradable. Y pues no es que alguien les haya ido a regalar el café a las compañeras, no es que alguien les haya regalado ese local donde están, sino que por medio de su esfuerzo, tanto físico, económico, con sus servicios, la séptima tradición nos permite mantener esos grupos de pie. Y pues como sabemos, ¿no? El mantener un local, el mantener una casa, el mantener esa convivencia requiere dinero. Entonces solamente las aportaciones son voluntarias. Pero como tal una cuota que tengamos semanal o mensual,
o por sesión no la tenemos, simplemente pues es conforme sea tu posibilidad y tu necesidad, ¿no? Sí, muy cierto eso que dice Lía. En esa séptima tradición nos habla de una cuota, por decir algo, voluntaria, pero que... Aportación. Una aportación, exacto. Una aportación voluntaria. Algo que, pues que tampoco te afecte a ti, ¿no? Ujú. Y que de alguna manera en mi caso, al principio pues sí daba una cuota involuntariamente. Bueno, sí. Involuntariamente. Ya después se volvió voluntariamente. Sí, después se vuelve voluntaria. Sí, se vuelve voluntaria porque el grupo te empieza, pues ahora sí que a ubicar, ¿no? Y como decía hace rato, te vuelve a reprogramar. Y entonces, ¿qué pasó conmigo? Que me di cuenta que en el grupo había necesidades. Sí, ajá. Necesidades económicas. ¿Cuál era la necesidad del grupo? Darle una manita de gato en Navidad, a lo mejor pintarlo, las sillas se empezaban a deteriorar, ¿no? Pues que ahora hay que cambiarle el plastiquito para que nos dure más. No, pues que el cancel ya se le rompió una mica. O sea, todas esas cosas son las que nosotras mismas en grupo vamos atendiendo. Entonces mi conciencia se empieza a abrir y dice, ah, caray, pues esto funciona como una casa, ¿no? Sí. Funciona como una casa. En mi casa, pues yo tengo que hacer enmiendas en mi casa. Si yo no la quiero ver tirada mi casa ahí abandonada y demás, pues tengo que hacerle cosas a la casa. De igual manera pasa en el grupo. Hay necesidades que se tienen que atender en el grupo, ese tipo de necesidades, entre otras cosas. Sí. Pero entonces, ¿quién iba a pagar todo eso? No iba a venir López Obrador y lo iba a pagar. O mi dependencia. Ajá, o mi dependencia, ¿no? Así como, ¿no? Sí. ¿A quién le tenía que costar mantener el grupo? Si yo me sentía bien ahí y ya veía que mi vida pues ya se estaba transformando, pues yo creo que a mí, ¿no? Sí. A mí me toca hacer esas contribuciones. Es por eso que está esa séptima tradición. Ah, bueno, pues ahora dice la séptima tradición que yo tengo que hacer aportaciones voluntarias. Y entonces ahí ya se vuelve voluntario. Pero en sí tu recuperación no se te va a cobrar. O sea, esa no se te va a cobrar. Dice nuestro programa, gratis se te dio, gratis lo vas a devolver. Entonces es eso, ¿no? Que a ciencias ciertas yo porque vaya y me den un estudio, me den una tribuna, me den una madrinaje, eso no lo vas a pagar. Pero sí vas a ayudar a contribuir a las necesidades del grupo. Sí. Eso sí nos marca la séptima tradición. Fíjense que una característica de nosotras es que somos dependientes. Y eso es en todos los aspectos, física, emocional, económicamente. Y aunque suena a risa eso que decían que me dé la dependencia para pagar mi séptima. Fue real. Fue real. Entonces, eso que les decía, pues fue real, ¿no? De que estiraba todavía la mano, ¿no? Dame. Y al final de cuentas el grupo me empujó a hacer las cosas contrarias a lo que quería. Si era estirar la mano, pues me dijeron, pues póngase a trabajar, ¿no? Junte, haga, y ver que, pues, si soy dependiente, pues tenía que empezar a hacer las cosas por mí misma, ¿no? Hasta dentro del grupo, o sea, una de dos, o si no me daba la dependencia, en decir, las compañeras, ¿no? O sea, pues somos 20, pues que las otras 20 hagan. El grupo me enseña cómo hacer las cosas para que allá afuera lo pueda llevar a la práctica. O sea, a poder contribuir, a que si yo quiero algo, no esperar a que otra persona me lo dé, que yo me lo pueda dar. O sea, que pueda generar esa solvencia o esa independencia también económica para poder también decirle a alguien, pues es que esta es la forma. O sea, ¿cómo le puedo decir a una persona, ¿no? Una compañera, cuando la puede escuchar, no, pues trabaja, sé independiente cuando yo no lo haga, ¿no?
no es de que se nos cobre una cuota, porque muchas veces, hasta para comprar la literatura, ¿no? Es que me están pidiendo que, pues, que es por compre a tu fuerzas. bien, o sea, no Sí. te estamos diciendo ve y cómprale unos zapatos a tu dependencia, ¿no? Porque para eso sí Para eso teníamos. sí. De volada. Te están diciendo gasta 100 pesos en tus libros, o sea, es algo Ujú. que te va a salvar la vida. Ver que lo que doy no es nada comparado con lo que me ha regalado. El ponerle un número, 10, 20, 30 pesos, con todos los regalos que han venido gracias a que conocí del grupo, ¿no? Y no solamente los cambios hacia mí, sino hacia los que están a mi alrededor, ¿no? Y echarle cuentas, ¿no? O sea, ¿cuánto me cuesta una terapia con un psicólogo? Ajá. Sí. Y el psicólogo no me va a decir, bueno, si tienes, si no tienes, Sí. pásale. Ajá. O sea, Te atiendo. ajá, va a ser quizás hasta por anticipado el cobro, ¿no? Ujú. Y no va a ser lo que yo quiera. O sea, él tiene su cuota y, bueno, si tienes, ¿no? Si no hay una fila ahí esperando. Al principio quizás sí duele, sí uno confronta, ¿no? Ujú. En decir, ay, pues es que me están cobrando. Tu mente lo distorsiona así porque pues como nunca te has hecho responsable de nada, pues te piden 5 pesos y piensas que ya estás manteniendo a todas, ¿no? Entonces, al final de cuentas es para mi bien, porque quieras o no va a haber quizás las circunstancias, la vida que me pongan, como pues ahora te cargo de ti y a ver ahora cómo le vas a hacer, ¿no? Esa forma que me han enseñado al final de cuentas ha sido la que quizás no aprendí en la infancia o en la adolescencia y pues las compañeras me enseñan, ¿no? Ujú. Oye, como decían, pues aquí es todo, ¿no? O sea, no es que te estén cobrando, sino simplemente a cualquier lado que vayas, pues vas a requerir ciertas cosas, ¿no? Para vivir o funcionar, ¿no? Por ejemplo, para ir al baño, pues agua, detergente, papel higiénico, todo eso que se necesita. Y al final de cuentas, si no te han enseñado, no te enseñaron que esto es así, el mundo real es así, pues vente para acá, aquí te vamos a enseñar. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es de nuestras compañeras que aún no están en un grupo y nos preguntan a nosotras cómo era nuestra vida o cómo nos sentíamos antes de entrar al grupo y cómo nos sentimos ahora. ¿Cómo era nuestra vida antes? Totalmente diferente. Sí. O sea, mi vida, mi proyecto de vida era otro ser humano, para empezar. Para empezar. Y pues claro, cuando lo corrí y después se empezó a relacionar con otra persona, ahí mi vida así como que, ¿y ahora qué hago? O sea, porque mi proyecto de vida eras tú. Entonces me quedé así como desprotegida y el pensar de decir, ¿y ahora quién me va a querer con 2 hijos? O sea, porque eso pasaba por mi cabeza. Sí. ¿Cómo era mi vida? Creo que era un panorama gris. O sea, como que la vida era mala, que la vida era dura, o sea, que la tenías que sufrir. O sea, así Sí. era, ¿no? Y creo que el día de hoy, ¿cómo es mi vida hoy? O sea, no quiere decir que estando dentro de un grupo, la vida así como que la vida es bella, la vida es rosa, o sea, no es así. Pero el día de hoy sé que si me siento sola o siento, no sé, angustia, desesperación, y eso es un pensamiento, eso de sentirme sola, porque en realidad nunca estoy sola. Estando dentro de un grupo, o sea, tengo compañeras que me pueden escuchar, tengo ahora sí que como una red de apoyo, que ellas sí me conocen como soy en realidad, o sea, y a pesar de eso no me rechazan. Y esa cuestión de ver cómo es mi vida hoy tengo esa tranquilidad que no tenía, o sea, porque en realidad cuando uno llega, yo por lo menos cuando llegué con una urticaria idiopática, o sea, muy fuerte, o sea, por el nivel de estrés que manejaba, con una impotencia, ser como una zombie viviente, o sea, porque yo así llegué, o sea, nada más porque tenía que llevar a mis hijos a la escuela, y por eso, o sea, como que accionaba, porque si no me hubiera quedado de ermitaña en mi casa, y verlo hoy, o sea, veo que la vida no es fea, ni así, ni el panorama gris. El día de hoy tengo proyectos, hay cosas que he empezado como a reconstruir, o sea, la relación con mis familiares, con la gente que está cerca. Creo que he dejado un poco al lado el ser tan reactiva, porque algo que sí tenía, así cualquier cosa, y accionaba, o sea, aunque después me arrepintiera o me viniera la culpa. Es algo que he procurado también el controlar mi boca, el como ser más reflexiva,
el tener un proyecto de vida, aunque sea a corto plazo, o el tener proyectos, aunque sea sí el vivir solo por hoy, pero tener como ciertas metas, ¿no? Quizás aunque sean pequeñas. Por ejemplo, si las cosas son complicadas o difíciles, tengo herramientas. El día de hoy sí tengo herramientas para hacerle frente a esas circunstancias, que quizás no me gusten, quizás el que pueda vivir situaciones difíciles, etcétera, pero el día de hoy ya sé cómo hacerle, o sea, ya no me siento como huérfana, perdida y ¿ahora qué hago? He visto eso, he visto que el día de hoy tengo como que más tiempo de estar en paz, más tranquila y confiada y con la esperanza, ¿no? De que yo digo, si al final de cuentas he cambiado, que otras personas pueden vislumbrar eso como una esperanza, ¿no? De que quizás yo cuando llegué y escuché esa primera junta de las compañeras y encontrar como ese puente de comprensión de decir, pues están sufriendo, llorando por lo mismo que yo, me dio esperanza, ¿no? Y esa esperanza que todavía el día de hoy pues sigo atesorando, ¿no? Y ver que el programa sí funciona y eso me da aliento, me da energía, y vivir de una forma, como decía hace rato, no puedo decir feliz, pero sí un poco más sana. Un poco más sana, eso sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, esa parte de que decías o sea, antes yo recuerdo que mi vida, cualquier cosa que, o sea, respiraba y ya estaba sufriendo. Sufrir. Sí, cualquier cosa era sufrimiento. El sufro. Y cada vez perder más cosas, sentirme como que más en el hoyo con cada día que pasaba, sentirme perdida. Pero ya estando en el grupo, o sea, a pesar de tener todo, sentirme deprimida y perdida, a pesar de tener salud, de tener familia, de tener estudios, de tener trabajo, a pesar de tener todo eso, te sientes como desamparada, ¿no? Sin nada, sin apoyo. Pero ya estando en el grupo, de verdad que llegas a tener otra luz. O sea, ya ves el camino, ya ves por dónde ir, ya sabes, ya tienes un apoyo de quien te guíe, ¿no? Por medio de tus compañeras. Y tienes bueno, lo que yo he visto ahora es que disfrutas las cosas. O sea, antes ni siquiera te dabas cuenta cuando ya pasó Navidad y sí estuve ahí con mi familia, pero ni me acuerdo, foto. Ajá, salgo en la foto, pero yo no sé dónde estuve mentalmente, pero hoy sí, ¿Qué comimos? ¿Qué comí? Ajá, ¿qué comí? ¿Cómo me vestí? O sea, no, ni te acuerdas, pues solo vives porque, no sé, tienes que respirar, pero hoy ya las cosas ya son diferentes, o sea, ya puedes disfrutar incluso hasta el tener que cuidar a los niños, ¿no? El poder estar ahí para ellos, para su escuela. Y son cosas que por lo menos a mí el grupo me ha dado que antes no pude conseguir. ¿Cómo te sentías, no? Antes y cómo te sientes hoy. Y yo antes yo me sentía en un miedo constante. Sí. Ajá. Un miedo constante, miedo a paralizante. Miedo a que él me abandonara, miedo a que se muriera, miedo a realizar sueños, proyectos, metas, miedo a que los hijos se enfermaran. O sea, era un constante miedo a todo. Sí. Miedo a todo y a veces, como ahorita decía esta Mari, ¿no? Un miedo que te limitaba. Sí. Un miedo que no te dejaba avanzar. Ayer estaba en un estudio, bueno, en un compartimiento, y veíamos esa parte del por qué empiezas a tener esos miedos. ¿Por qué tu vida es eso? Miedos. Y yo, bueno, más bien la literatura decía que empieces a tener esos miedos porque empiezas a perder tu personalidad. Empiezas a perder tu personalidad. Ahora sí que el poder superior, que en mi caso es Dios, me mandó con todo lo necesario para que yo pueda vivir en esta vida, en este planeta Tierra. Pero pues yo lo fui moldeando a mi conveniencia, ¿no? Y empiezo a perder todas esas cosas que se me dieron. Y entonces
pierdo esa esencia, esa personalidad. Y entonces eso me genera el miedo. Cuando yo ya pierdo esa personalidad y adquiero otra personalidad, una personalidad falsa, porque la adicta empieza a adoptar ciertas personalidades, pero para encajar. Sí, tus máscaras. Ajá, tus máscaras, porque me da miedo que me descubran mi personalidad falsa. Entonces es por eso que llego así a la agrupación, con muchos miedos, muchos miedos, al grado de que hasta me da miedo ir al grupo, ¿no? Y pensar, bueno, ¿y estas horas qué me van a decir? ¿Qué me van a hacer? Me están dando un café nada más porque sí. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? A lo mejor cuando me salga ya me van a pedir los 10 pesos, ¿no? Van a cobrar mi tortita. Me van a cobrar la tortita. Chile, ya me comí dos. Ya me Llevo la cuenta. Ya nos echamos dos o tres, ¿no? Y entonces esos miedos, y así llego a la agrupación, con miedos. Pero el día de hoy, ¿qué ha pasado en este caminar, ¿no? En AHA conmigo? Pues que esos miedos poco a poco se están yendo. Pero se están yendo porque el mismo programa me está invitando a que yo recupere esa personalidad que algún día tuve. Bueno, y si no la tuviste, está bien, forma una nueva personalidad. Entonces, gracias al trabajo que se hace en AHA con los 12 pasos, es que empiezo a recobrar una personalidad. ¿Y qué resultado es ese o qué trae de ganancia? Que yo empiece a perder esos miedos. Y entonces al día de hoy ya alcanzo a ver que realmente yo no tenía miedo a que él me abandonara o que se muriera. Más bien yo tenía miedo a hacerme responsable de mi vida. Porque me sentía tan incapacitada, tan inhabilitada para hacer cosas con mis propios medios. Entonces, ¿qué pasaba? Pues claro, me daba miedo que se me moviera o que se me fuera. Pues, ¿quién me iba a dar? ¿Qué tenía que hacer? ¿A qué tenía que enfrentarme? A ir y conseguir un trabajo. Pedir un trabajo. Estar en un trabajo. Cumplir con un trabajo. Cosa que yo no quería. Entonces es ahí en donde el programa, ¿no? Cómo me recibe, pero ahora cómo me está transformando y cómo me va quitando a través de los 12 pasos, me va devolviendo una personalidad. Y entonces, por ende, pues ya, se empieza a ir el miedo. Otra de nuestras preguntas que también nos hacen las mujeres que llegan a la agrupación es ¿desde qué edad pueden empezar a militar en un grupo o desde qué edad aceptamos nosotros en un grupo? Como tal, no hay una edad específica que nosotros podamos decir. En mi caso, mi experiencia es que desde que yo empecé a relacionarme con un hombre, o sea, desde que empecé a tener novios, mis conductas empezaron a salir ahí, o mis obsesiones, o esos miedos de los que hablaba la compañera, miedo al abandono. Entonces, a lo mejor ahí no fueron tan fuertes, pero empezaron desde esa edad, desde los 13, 14 años. Entonces, en mi experiencia, si yo hubiera llegado un poco antes al grupo, yo llegué a los 21 años, creo. Si yo hubiera llegado un poco antes, siento que me hubiera evitado muchas cosas. Si me hubiera llegado antes y me hubiera quedado. Entonces, yo siento que me hubiera evitado muchas cosas. No hay como tal una edad, porque pues la enfermedad es según la necesidad de cada persona, ¿no? Creo que también aquí no es como tener claro que no es como un requisito de cierto número de edad. Bueno, pues ya eres candidata a asistir a un grupo, ¿no? Creo que aquí nace del deseo de querer vivir diferente. Muchas veces llegamos porque queremos dejar de sufrir y yo creo que aquí nace de la necesidad de la persona. Por ejemplo, como madres, ¿no? Quizás podemos ver en los hijos, ¿no? Pues tú sí eres una adicta, una candidata, porque algo que nos llega a pasar
es de que luego ya queremos meter a todos al grupo, ¿no? A toda nuestra familia los queremos ir a meter al grupo. Y empezamos a ver, no, pues tú sí, tú sí, tú sí. Entonces, si tenemos una hija, muchas veces decimos, bueno, pues yo la llevo, ¿no? Pero tiene que nacer de la necesidad individual de la persona, o sea, porque es como una persona cuando la anexan y le preguntan, bueno, ¿viene voluntariamente o lo están metiendo a la de a fuerzas, ¿no? Cuando te meten a la de a fuerzas, pues ni aprovechas, o sea, podrá ir nada más una hora así que de cuerpo presente, pero mente ausente, ¿no? Sí. Y o vine porque mi mamá me trajo, ¿no? Y no es así, o sea, creo que cuando en realidad hay resultados es porque uno tiene hambre, necesidad de cambiar, de decir ya estoy harto. Y ahí pues ya queda fuera el número, ¿no? Si tienes 15, 18, 40. Al final de cuentas, las personas llegan en el momento que tienen que llegar, cuando tienen esa necesidad, ¿no? De dejar de vivir de esta forma, ¿no? O quizás es como cuando uno tiene mucha hambre, ¿no? Ya, sí, ahora sí lo voy a hacer. Creo que independientemente de la edad, no hay como un requisito. Hay veces que el riesgo que luego quizás se puede llegar a correr es que gente muy joven o muy grande puede poner de pretexto, ¿no? Quizás la edad que pueda tener para no estar o no formar parte de un grupo. Pero como tal requisito, pues no lo hay. De acuerdo, bueno, nuestra última pregunta. Llegamos al final de esta sesión de preguntas y respuestas. Y la pregunta pues más importante que nos hacen, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar esa ayuda? Ya sea para mí o para otra persona que yo considere que tiene este problema. Hay muchos grupos de AHA. En la descripción les voy a dejar la página donde viene todo el directorio de los grupos presenciales, y en caso de que en el lugar donde estés no haya un grupo presencial, pueden pertenecer a un grupo virtual. Aquí es importante que primero vean cuál le queda más cerca, si hay uno presencial, ya que los grupos virtuales son especiales para las mujeres que no tienen cerca un grupo, pero con el objetivo de que se abran más grupos presenciales, ya que el llevar el programa no es lo mismo en un grupo virtual que en un grupo presencial. Por eso no nos quedamos solo en grupos presenciales. Puedes acercarte tú al grupo más cercano que tengas, ir en los horarios de sesión, poder escuchar a las compañeras, darte esa oportunidad o comunicarte con la que sea necesario para que te puedan agregar a un grupo virtual, cumpliendo pues ciertos requisitos como es la literatura y esas cosas que son para tu propia recuperación. Entonces, en la descripción les voy a dejar toda la información necesaria para que si ustedes conocen a alguien que necesite esta información, que necesite asistir a un grupo, que vean que necesita este tipo de ayuda, pues se acerque. O si tú misma la necesitas, acercarte a tu grupo más cercano para que puedas empezar con tu recuperación. Bueno, de esta forma terminamos nuestro último video del año, respondiendo sus preguntas. Les agradecemos muchísimo el que hayan compartido con nosotros este año, esta información, y que si pudieron pasarla a otras personas, pues que lo sigan haciendo, porque es de gran importancia que entre nosotras nos ayudemos, empecemos a pasar ese mensaje que nos ha llegado a nosotras y que alguien más le puede ayudar. Entonces yo agradezco mucho el que nos hayan acompañado y espero que tengan un bonito fin de año. Les agradecemos el poder interesarse en conocer un poco más. Hay muchos grupos de autoayuda, pero cada persona encuentra dependiendo de su enfermedad, ¿no? Nosotros no somos adictos a una sustancia o al alcohol, sino que, como se decía, ¿no? Esas conductas enfermas, y que al final de cuentas creo que muchas son muy permisivas o muy sutiles, ¿no? O muy comunes. Ver que hay cosas que quizás traemos culturalmente y que el grupo me ha enseñado en realidad otra forma de vivir diferente a la que quizás me enseñaron o vi o entendí, ¿no?
y que así como yo he cambiado o he visto las cosas de diferente manera, ojalá y alguien que esté escuchando los podcasts y que se dé a la oportunidad de seguir indagando, conociendo. Muchas veces quizás se hace por morbo, ¿no? De que, ay, a ver, vamos a ver si sí es cierto, o es hasta cuestión de risa, ¿no? De el nombre, ¿no? Adictas a un nombre, pero en realidad la enfermedad es muy profunda y en realidad lo que nos enseñan es a conocernos, nosotras en realidad, y solamente así conociéndonos vamos a poder cambiar, no a las demás personas ni las circunstancias, sino ver la forma en que nosotros vemos la vida y ver que el programa sí sirve, porque lo he visto en compañeras, he visto cómo han transformado sus vidas, pero ha sido a base pues de esa cuestión de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Porque el estar en un grupo no es fácil, no cualquiera se queda. Uno ve desfilar infinidad de mujeres y pocas son las que se quedan. Sí. Entonces, ojalá y que estas grabaciones con que ayuden a una persona, con eso es más que suficiente a que se siga transformando, ¿no? La vida de una persona y por consecuencia de una familia. Gracias. Sí, pues hemos llegado al término de nuestra reunión del día de hoy y yo en lo personal estoy muy contenta por todo este trabajo que hemos hecho en este último año. Como decía Lía, es el término de un año, no de trabajos, pero sí el término de un año en el cual estuvimos aquí compartiendo nuestra fe y esperanza cada una de nosotras a través de todos los temas que fuimos desarrollando en todo este año y que yo espero que sea de mucha ayuda, que hayan personas que se hayan podido identificar con pues con todo esto que explicamos a través de nuestra experiencia, de nuestro conocimiento que ahora el programa nos está empezando a dar, pues sea ayuda y que pues puedan buscarnos a nosotras como asociación. AHA tiene varios grupos y que pues tiene las puertas abiertas para cada una de ustedes que quiera ser ayudada. Y si de plano pues no te identificaste, pero conoces a alguien que padezca esto que nosotras padecemos, pues que puedas darle la información, hablarle de nosotras, de que escuchaste a unas locas que compartieron muchas cosas y que pues esa persona a quien conozcas puede ser parte de AHA. Y pues no me resta más que mandarles un fuerte abrazo y desearles una feliz Navidad y que el año próspero pues sea de mucha dicha y felicidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.